que tengo que salir muy bien en la tele. No. Padre del Señor, a los que están conectados, Dios me los bendiga, a los hermanos de diferentes congregaciones y que saben que estamos reuniéndonos los días martes y ellos también aprovechan de conectarse cuando no pueden ir a sus iglesias. Así que un saludo a los hermanos de Cañete, un saludo a los hermanos de Lota, de Coronel, de Hualpén. Dios es bueno y para siempre son sus misericordias. ¿Cómo se escucha? Que está, cada día el Señor nos ha ido con excelencia enseñándonos a poder ir mejorando todo lo que es el sistema de comunicación, ¿ya? Por ende yo me coloqué corbata hoy día jueves. Entonces es porque el Señor está permitiendo ir creciendo, ¿me entiendes? Si la hermana Simona está creciendo, yo estoy creciendo. Si yo estoy creciendo, está creciendo el pastor. Y si está creciendo la hermana Simona, también crece el pastor. Y así vamos creciendo todos. Todos. Hoy día es un día muy especial, ¿cierto? Muy especial. Estábamos recién cantando una alabanza, cuál grande es Él, ¿cierto? Comúnmente nuestros sentidos nos empujan a mirar su creación. Pero yo haber conocido a mi hermana Laura, mi hermana Jimena, mi hermano Javier, mi hermano Patricio, al pastor, a muchos más, a mi hermano Hugo, los Hugos, al hermano Patricio, a David, entonces a Patricio, a mi compañero anciano de allá, a mi hermano Fierro. Conocerlo, mi alabanza es esa. Porque como dijo en el principio la hermana Ada, Elena, dijo de que nosotros somos barro. Dios debería haber considerado otra cosa mayor, pero Dios consideró a través de Jesucristo estos vasos de barro, algunos delgados, otros gruesos, otros altos, otros bajos, otros negros, otros blancos, otros rubios, otros negros, otros ricos, otros pobres. Dios nos consideró a cada uno de nosotros y nos dio un valor que por sobre todo valor que haya en la tierra, nos dio un valor que por sobre todo valor que hay en la tierra. En la nada misma la esmeralda, o el diamante, o el oro. Sino el valor que hay es que detrás de nosotros y dentro, internamente en nosotros, hay un sacrificio perfecto. Los que estamos participando los días martes, nos vamos dando cuenta del sacrificio imperfecto. Pero nosotros hemos conocido y hemos sido traídos por la gracia de Dios, traídos, ¿ya? Y nos ha traído y nos ha dado, nos ha regalado aquel que fue enviado. El que fue unigénito, resucitó siendo primogénito. El primero de muchos. Amén. Abramos nuestras Biblias, escrituras, palabras para algunos. En Tito. No el hermano Isaac, el Tito de aquí de la Biblia. ¿Ya? Estoy feliz, hermano. Estoy contento. Hoy día desperté con ese anhelo de encontrarnos, de estar acá. Que posiblemente durante el día, si el Señor permite, alguno de nosotros puede partir. Pero nos coloca esa esperanza de que hoy día
era el día de reunirnos, de congregarnos y el sentirnos felices. Yo quedé feliz con la fotografía que mi hermano Rubén, ver a las hermanas predicar en las calles, eso es parte de la esencia de un hijo de Dios, de todos, es la esencia. Es donde uno va creciendo mucho más rápido en las calles. ¿Ya? Va conociendo el dolor y se va aferrando a ser un hombre o una mujer misericordioso. Voy a dar lectura en el nombre del Señor. Vamos a leer capítulo 3, Tito, capítulo 3. Voy a leer todo este capítulo, que es extenso. Trataré de ser rápido. No, anhelo que no se pare ninguno, sino que quédense sentaditos. Quédense sentaditos. Sé que están felices. El Señor ha permitido buenas alabanzas, un buen espíritu, hay un buen espíritu de libertad. ¿Ya? Ustedes me dicen cuando hayan encontrado este capítulo. Amén. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades. En la Biblia del Oso o en la Biblia más antigua dice a potestades y a autoridades. Que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que causa divisiones después de una u otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Palabra del Señor. Amén. Sé que el Señor ha colocado en lo que Dios ha ido apartando la inquietud, la carga de cómo estamos siendo enseñados, de cómo la palabra día tras día va apareciendo, dando más luz. Las cosas que ustedes están viviendo, yo he escuchado a mi hermana Anita, he escuchado a mi hermano Hugo, he escuchado a mi hermano Javier, he escuchado las cosas que están viviendo dentro de su propio entorno, es que Dios está trabajando con todo lo que es su entorno. Y estas cosas que son como maravillas hoy en día, Dios también las está reflejando
la está reflejando hacia el crecimiento del ser humano, del hombre y de la mujer que ha creído y ha sido apartado de las tinieblas hacia la luz. ¿Ya? Día atrás yo escuchaba a mi hermana Katy con respecto a una situación que ella vivió y daba gracias al Señor, daba gracias por lo que ella estaba viviendo. ¿Ya? La que era la amiga, ¿la puedo decir, hermana Katy? ¿Cierto? Como amiga, buena amiga, compañera, ¿ya? Pero el Señor apareció en el corazón de mi hermana Katy y la vida que está haciendo crecer es muy diferente a cómo está el mundo. Entonces, las reacciones que tienen los seres humanos, que a veces nos duele, son nefastas. Y la primera reacción es el desprecio, es el ataque directo. Pero detrás del ataque, y eso tenemos que ir pidiéndole a cada uno de nosotros, los que hemos sido atacados, los que hemos sido confrontados, los que hemos sido perseguidos, ver de que posiblemente en esa persecución, en esa confrontación, realmente están pidiendo ayuda. ¿Cómo poder entender aquel que te agrede con palabras, pero no sabe pedir ayuda? Y de la única forma, y en esto tomo lo del ejemplo que vivió la hermana Anita. Estamos creciendo, así que vamos a hablar entre todos nosotros. La hermana Anita me compartió una vivencia y ella esperaba que el hermano Víctor fuera a su casa y le enseñara una palabra y todas esas cosas, pero el Espíritu trabajó primero, más rápido que los ancianos, más rápido que el pastor, el Espíritu, porque se desesperó, fue tanto el desespero, ¿qué hago con la situación que estoy viviendo? Y el Espíritu le dio una palabra, y esa palabra revolucionó a toda una familia, y lo que está viviendo hoy en día, esa misma palabra, ¿ya? Dios está dando su fruto, y ninguno de nosotros está siendo testigo, sino mi hermana Anita, y ella está trayendo, la hermana Katy está trayendo, el hermano Hugo está trayendo, el hermano Javier está trayendo, para que todos vayamos creciendo. Hoy día la palabra es así. La palabra Pablo le está enseñando a nuestro hermano griego, obispo de la iglesia, pero es griego. Y ahí se cumple una palabra que dice de que ya no hay judío, ni griego, ni gentil, ni nada, sino todos han sido renovados en Cristo Jesús por su muerte y por su resurrección. Y aquí hay un ejemplo latente para con la iglesia de cómo el que había sido apartado está siendo instruido. ¿Ya? Desde Macedonia, Pablo le empieza a escribir a nuestro hermano Tito, de cual murió por causa natural. Si alguien quiere preguntar de qué murió de fiebre. En el año 81, él murió de fiebre. Era muy buen obispo, muy buen pastor, ¿ya? Enamoraba sus enseñanzas, pero era una enseñanza del testimonio, de la palabra, del Espíritu que había aposentado en el corazón de nuestro hermano Pablo, apóstol de los gentiles, apóstol nuestro, que es la enseñanza desde el principio. Una de las grandes y terribles situaciones que vivieron en las iglesias originales era esto de las doctrinas de judíos, las doctrinas de fariseos, saduceos, las doctrinas de los cultos paganos que querían estorbar la relación y la intimidad de aquellos que estaban creciendo como iglesia, de aquellos pilares que Dios ha ido forjando para la iglesia de hoy. ¿Ya? Si alguien quiere mirar el oriente, quiere ver como era en el principio, cada uno podemos juzgar y decir, no hay nada, ya no hay nada. Pero el Espíritu te va a decir, ¿cómo que no hay nada? Tú eres parte de ello, porque quedó la semilla, la palabra, y esta palabra fue transmitida hacia nosotros, ¿me entiendes? Nosotros como naturales
Muchas veces somos ligeros a dar un comentario o juzgar. No nos damos cuenta de que por causa de esa semilla, hoy, en el año 2025, en el año 2030, en el año 2035, Dios va a permitir traer a los que son suyos. ¿Y dónde los va a traer? A los pies de Cristo. Y los va a pasar a Cristo para que éste haga el crecimiento por la palabra, por su espíritu, ¿ya? En el buen ordenamiento que va teniendo lo que es la iglesia. Nuestro comportamiento, y una de las cosas que encaraba a Tito, era de que no podíamos arrastrar el ayer de cada uno de nosotros, el ayer. Si usted se da cuenta, Pablo se hace parte de lo que él era y de lo que fue, pero que había sido regenerado, había sido renovado sus pensamientos. La regeneración es el cambio radical que cada uno de nosotros va teniendo. Es un cambio radical. Ayer estabas comiendo chicle, hoy día no comes chicle. Ayer estabas en esta postura, estabas en rebeldía, hoy eres pacífico. Ayer hablabas con dureza, no te interesaba herir a quien sea, hoy día solamente guardas silencio y se te caen las lágrimas, aunque te estén diciendo palabras ofensivas. Y todas esas cosas que van apareciendo como fruto que no son propios, Él va colocando esos frutos. Entre más fruto que vaya apareciendo, también va creciendo lo que es la fe. Porque uno se va sujetando por la fe de aquel que nos llamó. Entonces, de alguna forma, la iglesia se confundía en el conocimiento de la doctrina judía, de las doctrinas paganas, de todo lo que pudieran haber, ¿ya? Ese gran problema que se tenía de la circuncisión, un problema gravísimo. Querían que toda la iglesia se circuncidara, y aún hasta los propios santos, hasta los propios apóstoles cayeron en eso. Por ende, Pablo reprende duramente a nuestro hermano Pedro, y nuestro hermano Pedro reconoce que había sido seducido por esas situaciones, porque el poder del ser humano, el poder y la autoridad de un ser humano siempre está latente en cualquier corazón. ¿Entiendes? Siempre. Es algo que se da en el mundo exterior, se da en las congregaciones, se da, ¿me entiende? Sin darnos cuenta, a veces colocamos, y esto refiérase, lo que el Señor nos permitió, quiero que escuchen muy bien, lo que el Señor nos permitió a cada uno de nosotros, es que Él escogió y apartó al pastor, y lo llamó para el pastorado. Pero hay muchos que con esa sed estudian, son catalogados, son apuntados, tienen buena conducta, da buenas ofrendas, y los colocan como pastores de congregaciones, pero su caminar son nefastos porque en sí ellos muestran un poder que no proviene de Dios. Ellos corrigen conforme a las autoridades que se le van dando, se alimentan de muchas veces de la sumisión de las congregaciones, cometen muchos errores y empiezan, sin darse cuenta, a desviar lo que es la palabra, a desviar. Y esta situación de Tito con respecto a la iglesia, que él estaba apartado para poder guiar, estaban en las mismas situaciones. No crea que el recordar Pablo de decirle, antes nosotros éramos así, era porque dentro de la congregación existían rebeldes. Habían cambios, habían confesiones, habían agua, había de todo lo que pudieran, pero seguían las mismas conductas, las mismas cosas. Hoy en día, la renovación y la regeneración, la renovación de nuestros pensamientos, dice la Escritura de que nosotros deberíamos tener la mente de Cristo. ¿Amén? Esa es la renovación, tener la mente de Cristo. ¿Y cómo es
tener la mente de Cristo? ¿Cómo es pedirla? Algo tan sencillo. Y días atrás hablaba con respecto, si tú te sabes un solo versículo de la palabra y eres fiel a esa palabra, tú estás siendo renovado por lo que tú has creído y estás siendo medido conforme a la fe que tú vas teniendo y al conocimiento que tú alcanzas a comprender. El Espíritu Santo no es el gran foco ni el pequeño foco. Es conforme tu crecimiento, es conforme tú estás creyendo. Yo estoy creyendo. Yo no le puedo pedir a alguien y demandar conforme a lo que soy, ¿ya? Demandar a otro sin darme cuenta de que así como Dios ha trabajado conmigo, Dios también está trabajando con el que está al lado tuyo. Tienes que esperar, ¿ya? Tienes que esperar. Hoy día las congregaciones, muchas de las congregaciones, la primera cosa que para tener un puesto, no sé si es así, pero muchas de las congregaciones para tener un puesto o una responsabilidad tenés que irte a las aguas. Y eso es un mandato. Está dentro de lo que es protocolo, ¿se llama? ¿O? ¿Ah? Ordenanza. ¿Ya? El que no se siente ordenado, no, nada que ver. El que ordenanza. Entonces, como ordenanza, se tiene de que tú, para que seas presidenta de las Dorcas, tienes que pasar por el bautismo. Si no estás bautizado, ya no eres nada. La palabra nos dice otra cosa. Y es que el Espíritu Santo nos convence de juicio, de justicia y de pecado. Y cuando tú eres convencido por el Espíritu Santo, nadie te empuja a ir a las aguas, sino el Espíritu que te convence de tu estado. De tu estado. Y eso es lo que nos ocurre, comúnmente nos ocurre cuando hay agua, hay palabra, hay espíritu y hay un ambiente de convencimiento que no es propio de palabras humanas, sino que el Espíritu Santo comienza a trabajar. Siempre me recuerdo de una hermana que estuvimos apartados, que día atrás estuvo mi esposa con ella conversando, y había una hermosa piscina y estaban los hermanos en las aguas, y la hermana pegó el grito porque ella no quería de agua, pues ella nada, no quería, porque ella quería primero cambiar ella, y después cuando ya se siente cambiada, ahí ella iba a ir a las aguas. Cada ser humano pero el Espíritu la convenció. La convenció. No son las palabras las que convencen, sino el Espíritu y la palabra convence al hombre y a la mujer su estado. Hoy día, los que estamos sepultados y resucitados en Cristo, somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Ya? Así que desde hoy día en adelante no te tienes que enojar con tu esposa, el esposo no se tiene que enojar con su esposo, ¿ya? No puede mancillar la cama a ir a dormir enojado, ¿ya? Porque eso es mancillar. Tenemos que tener la flexibilidad del crecimiento que Dios nos va haciendo y dando a nosotros. Tenemos que aprender, porque a mí me gusta cuando yo veo en el Señor, veo de cómo evangelizamos y nuestro corazón se expande hacia la misericordia, hacia la piedad, hacia el amor. Y llegamos a casa y tenemos nuestros conflictos. Y no, pues si debemos comenzar con ese amor, con esa misericordia, con esa piedad en casa, para comenzar en las calles. Nosotros tenemos que comenzar nuestra prédica en nuestra casa. Tenemos que ver el testimonio de nuestra esposa, de nuestro esposo, de nuestros hijos, para que ellos den testimonio del que está ahí, el que está predicando, es así ahí, es así en casa, es así en el trabajo, es así en el lugar que esté y donde esté, en lo privado
en lo público es como es, porque Dios está haciendo crecer. La luz no es en ciertos lugares. No puedes entrar a las 7 de la tarde con una cara de santo. O con el silencio, que la hermana Ada es bien así, para que nadie me escuche. No, tú eres santo afuera. Eres luz afuera, eres sal de la tierra afuera. Entre nosotros podemos colocar todas las caritas de oveja, caritas de santo, pero afuera te necesita Cristo, que seas un hijo del león, de la tribu de Judá, que exponga la palabra. Yo fui muy enseñado en el aspecto de una enseñanza, no sé si Ada se recuerda, pero fui enseñado con respecto a que un hermano fue testigo de que un hombre del mundo maltrató a su empleada, y la empleada era hermana del que estaba siendo testigo, hermana en el Señor. Y ella muy humillada, muy golpeada en palabras, hasta sacudida. Y él tuvo que entrar a la defensa de ese hombre inicuo, sucio, para decirle que a quien estaba maltratando no era una cualquiera, sino era una hija de Dios, y es mi hermana. Y de hoy en adelante, esta siempre tendrá quien la defienda. Eso caló profundamente en mi vida. Profundamente, porque muchas veces nuestros hermanos, nuestras hermanas, por falta de conocimiento, sin darse cuenta, son atropellados y golpeados en palabras, y sabiendo de que esas mismas palabras, el espíritu de sabiduría tiene que aparecer una palabra. Y yo doy testimonio, por eso que hablo de usted, hermana Anita, doy testimonio de cómo el espíritu de sabiduría, en el momento preciso, se entrega una palabra. Y una palabra no de una mujer mansa, sino una hija del Rey de Reyes y del Señor del Señores, donde se le declara, y ustedes no han visto que ese 7% o 4% no han dado cuenta que Dios le está dando la oportunidad para que vayan y le pidan perdón. ¿Ya? Cuando yo escuché eso, no le dije nada a la hermana Anita. No, escuché nomás. Pero a solas yo le daba gracias al Señor por lo que Dios está haciendo en la hermana Anita o en la iglesia. En la iglesia. Correcto. ¿Ya? Entonces, la naturaleza del hombre y de la mujer tiene que ir terminando. ¿Es con nuestra fuerza? Imposible. Imposible. Es imposible. No se le puede declarar a alguien de fuerte carácter, oye, cambia. Oye, trata de cambiar. Sino que sentarte con tu hermano, con tu hermana, y saber que posiblemente no ve sus herramientas, o las herramientas que Dios ha ido entregando en medio de la iglesia, para que vaya ese varón, o esa varona, o esa mujer, o ese hombre, o ese hermano, o esa hermana, cambiando de actitud. Y muchas veces Dios nos coloca estas situaciones de hombres y de mujeres duros de servir, de carácter muy fuerte, pero para hacernos crecer a nosotros. Porque de alguna forma, ¿ya? También Dios quiere ver la misericordia. Él quiere ver cuánto el amor que ha ido creciendo. ¿Ya? Me recuerdo, como nadie lo conoce, así que voy a hablar de él, me recuerdo de un hermano que nadie lo atendía, ninguno anciano quería tenerlo al hermano para disipularlo. Ninguno. Difícil de carácter. Difícil. Yo soy así y a mí nadie me va a cambiar. Difícil de carácter.
Hasta que Dios, en ese hermoso trabajo que tuve aquí en la refinería, por 7 años, me cortó sin ningún peso el Señor. ¿Ya? Estuve sin nada y Dios me permitió estar unos días, una semana con Él. ¿Me entiendes? Para solamente profetizarle y decirle, lo que ves tú en tu vista, todo esto grande, Dios te va a hacer una verdurita y una cebolla. Y ¿sabes qué? El que te está profetizando le vaya a ver la espalda, porque te va a abandonar, te va a dejar. Así dice el Señor. Hoy en día, mi hermano creció en carácter, creció como hijo de Dios, pero había que darse su tiempo, soportar a veces las palabras fuertes. Y era que eran fuertes, ¿cierto? Muy fuertes, que tambaleaba a uno. Pero siempre, siempre el Espíritu Santo me decía, yo estoy trabajando con Él, yo estoy trabajando con Él. ¿Tenemos entre nosotros alguien de fuerte carácter? ¿Sí? No, sí, eso lo sé yo. Pero ¿tenemos alguien de fuerte carácter? El que tiene fuerte carácter no se amigue con la rebeldía. Llore por su fuerte carácter, es la única forma. Llore. Yo no quiero herir a mi hermano, yo no quiero herir a mi hermana. Yo no quiero ser así. No se esfuerce usted, pero esa confesión delante del Señor es primordial. Señor, mire, ¿quieren que cambie? Y yo no tengo herramientas, no tengo idea cómo cambiar. Corazón sincero. La gracia del Señor, la gracia del Señor quiere ir edificando día tras día en cada uno de nosotros. Dios nos ha regalado ancianos. Dios nos ha regalado. Oiga, a nivel de país, Sudamérica y a nivel mundial, usted en ninguna parte ve tantos ancianos que Dios nos ha permitido regalarnos hoy día para que nosotros saquemos las experiencias, el caminar y de cómo fueron fraguados. Cuando nosotros le contamos una historia a uno de nuestros ancianos, el anciano se va a recordar, yo cuando tenía 40 era igualito, pero salía adelante. No era tan letrado en palabras, no había tanto conocimiento, pero se le creía la palabra y se le creía el Espíritu Santo. Bendito esos ancianos, esos hermanos que decían y tomaban la Biblia y decían, esta es santa. Y ahí todos quedaban. Pues. Y al llegar lo de teología decían, pero si ese es papel, es letra, hay que tomarla y hacer la vida. Pero de alguna forma muchos de ellos creyeron y se conducieron de esa forma y fueron fieles a Cristo. No fiel a lo que estaban escuchando, sino que creyeron. Muchos de los nuestros creen en el 3 gloria a Dios, 4 gloria a Dios, 5 gloria a Dios. Déjalo, camina, porque a través de eso ellos van creyendo, van creciendo, cada uno de nosotros. Pero no empujemos lo que Dios todavía no ha permitido empujarlos. No empujemos. No demandemos sin dar la herramienta para demandar. Nosotros esperamos. Muchos de los nuestros desde el año 2019, muchos de los nuestros están con nosotros, pero se nos ha ido deslizando. A ninguno de ellos se le ha demandado, a ninguno de ellos se le ha encausado un dolor, sino al contrario, el que los llamó los va a traer. Los va a traer. Que nosotros tenemos que llorar, lloremos. Que nosotros tenemos que quebrarnos, quebrémonos. Que nosotros tenemos que tener misericordia, aprendámosla, comámosla. Es nuestra oportunidad. Estamos creciendo. Estamos creciendo. Yo les puedo decir
de que yo puedo hablar muy bien de donde el Señor me permitió estar por muchos años junto a mi esposa. Pero con mi esposa nos hemos sorprendido de cómo el Espíritu Santo aquí, la palabra, ha sido en sabiduría, en ciencia, en hermanos que posiblemente muchos buscaron y se apartan y están 40 días, 50 días apartados para tener algún conocimiento, para tener algún espíritu. Entonces, el Espíritu Santo lo que busca es un corazón humilde, un corazón que esté dispuesto. Y aún así, posiblemente el vaso esté rechazando lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Pero ¿quién conoce el hombre interior? ¿Quién conoce el alma y el espíritu? Es el Señor. Y Dios está haciendo crecernos día tras día en este crecimiento. La médula de este capítulo es la gracia que Cristo hizo en nosotros, de cómo nos apartó, de cómo su sacrificio. ¿Ya? No se quede en las cosas hermosas de sus ojos, como las hermosas montañas, ¿ya? Como este largo y ancho de nuestro país, las cosas maravillosas de la naturaleza. No se quede en eso. Lo más maravilloso es que mires al lado. Mire a quién está al lado suyo. Y te vas a dar cuenta que hay sangre. Y es sangre preciosa. Me hiciste llorar. Lloré harto. Lloré harto. Y lloraba porque sé lo que el Señor tiene. Por lo que Dios está haciendo en ustedes, en nuestros jóvenes. Que Dios te dé de nuevo, Javier, elocuencia. Que se cuiden mutuamente los esposos. Van a darle, se cuiden. No acusándose, sino cuidándose. Si alguno de ellos dos se desliza, corra a donde un anciano, a donde un pastor. Yo no veo bien a mi esposo o a mi esposa. Es como un día se lo dije a mi esposa. Tú me ves deslizado, aunque yo te diga 1000 palabras, aunque yo te saque en cara que yo soy tu esposo, soy la cabeza, tú corres. Porque tú serás una esposa y serás mi compañera en fe, pero lo único que te pido es que yo quiero la salvación y no la quiero perder. Yo no la quiero perder. Hoy día, muchos de los nuestros, no los que están afuera, muchos de los nuestros están en adulterio. En algún momento la esposa o el esposo, el espíritu, le dio luz, le dio palabra, le dio una inquietud en el corazón, pero no atendieron y llegó el día malo, el día perverso. No nos dimos cuenta, el adulterio no es de la noche a la mañana, el adulterio comienza que nadie se dé cuenta. ¿Se dan cuenta de lo que estoy haciendo? El que aportillare vallado, el cerco, al otro lado la serpiente lo morderá, y su mordida es de muerte. Muchos de los nuestros aportillan, están deslizados y no se dan cuenta. Lo que hace hoy día, lo que está repercutiendo hoy día, a muchos, en 20 años más será el fruto, en 10 años más será el fruto, y fruto de muerte. Dios nos va conociendo a cada uno de nosotros. Él nos conoce, sabe cómo nosotros caminamos. Y Él quiere una pureza. Mire, yo día atrás le escribía al grupo de ancianos, le escribía con respecto, yo nunca me comunico con el pastor Ernesto Silva, nunca. No, yo no soy de eso. Él me manda, como le manda al pastor Carlos. ¿Ya? Pero, ¿sabe? Él está en Europa, está predicando en Francia y hoy día estaba predicando en España.
Él nos escribió que Él quería estar con nosotros para compartir todo lo que está viviendo en Europa. Todo lo quiere compartir, lo quiere estar. Y Él tiene amigos de hace 50 años. Pero Él está convencido de que somos una puerta. Entonces, como Él lleva muchos años en el Evangelio y ha sido fiel, Él ve la fidelidad y el trabajo que posiblemente el Señor ya le mostró de cada uno de nosotros. Y que Él sabe de que la corona está pronto a recibirla y quiere dejar lo que el Señor le ha permitido. Nuestro pastor no era caminante de fuera del país. Lo más lejos era Argentina y Perú. Una vez a los 5 años, 10 años. Pero desde el día en que el Señor le abrió la puerta, no nosotros, le abrió la puerta, Él ha sido bendecido y tú has sido su bendición. Tú has sido una bendición. Él lo único que quería era llorar por la canción que tocó mi hermano Patricio, quería llorar. Y ver al pastor Ernesto Silva llorar por una canción. ¿Qué es lo que está viendo Dios? ¿Qué es lo que está haciendo con nosotros, con cada uno de nosotros? Y lo está haciendo pacientemente. Pacientemente. Disfrutamos cuando Dios atiende al enfermo. Disfrutamos cuando Dios atiende nuestras plegarias. Las disfrutamos. Disfrutamos cuando a uno de los nuestros le está yendo bien. Lo disfrutamos. Lo disfrutamos. No quisiéramos que ninguno de nosotros padeciese algún tipo de necesidad. Y disfrutamos cuando somos oídos. Pero no tan solo nos tenemos que quedar en eso, en el disfrutar. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Coloquémonos a la altura del resucitado. Conduzcámonos conforme al llamado que cada uno está teniendo. Conduzcámonos. Vivamos la gracia con el temor que Él nos ha presentado en nosotros. Esa bendita gracia que muchos la han tomado como libertinaje. Muchos la han tomado como libertinaje. Y Dios nos coloca al lado nuestro, los coloca, el hermano tuvo un accidente, la hermana tuvo esto, no, le ocurrió esto. Y no te has sentado un momento de que de alguna forma Dios, por causa de tu actitud, de tu caminar, otro está padeciendo para enseñarte. Porque somos cuerpo. La cabeza es Cristo. Y como cuerpo, Dios nos va a ir haciendo crecer como cuerpo completo, no individualmente. Y así como vamos creciendo, Dios nos va permitiendo ese crecimiento, esa gracia. Voy a hablarle nuevamente de esta bendita bondad. Se lo voy a leer. Esta es la médula de esta palabra, la esencia misma. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. ¿Ya? Aquí hay un problema que tenían en el principio, en el origen. Los fariseos eran muy dados, los judíos eran muy dados a la buena conducta, a la moralidad. Y aquellos que estaban siendo sacados de los judíos, llevados al cristianismo, ellos llevaban como bandera de que eran moralistas, eran de buena conducta. Yo me conduzco de esta forma. Y por causa de que yo me conduzco de esta forma, o vivo de esta forma, Dios consideró este comportamiento
estas obras para llamarme. Era un conflicto doctrinal que había en el origen de la iglesia, de la primera iglesia. Dios no nos ha considerado a ninguno de nosotros nuestras obras. Es como muchos de nuestros hermanos que nunca vivieron en el mundo y no conocen las cosas del mundo, ¿ya? Pero el Espíritu les ha calado profundamente de que estaban lejos de Dios y eran enemigos. Entonces no es por una conducta, ni porque tú las haces las cosas buenas, Dios te consideró. No. Éramos terribles y perversos y rebeldes, sucios y llenos de malicia. Pero aún así, la sangre, la bendita sangre fue derramada en cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros. Y Él nos ha hecho sentar en mesa de príncipes. Cuando nosotros disfrutamos la mesa, la cena, el hacer memoria de lo que Dios hizo, está sentado acá. Pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Dios Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obra de justicia para que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, cambio radical, y por la renovación en el Espíritu Santo. Esa renovación de nuestros pensamientos. Cristo es el centro de todo nuestro ser. Y como estamos sujetos en Cristo, la obediencia comienza hacia el exterior, pero es por los frutos. Nuestra carne se rinde, al final se rinde. Se rinde porque reconoce de que es un vaso de barro, que hay un depósito que proviene de lo verdadero, desde el cielo. Entonces este vaso, gordito algunos, flaco otro, alto, estos vasos, Dios se va manifestando en los diversos frutos que cada uno de nosotros tiene. Qué linda la señora que conversa. Oh, qué amable la señora. No como una de mis ancianas que hoy día no vino, estuvo el domingo, fue a devolver el vuelto. Le habían dado vuelto de más. O otra anciana de aquí mismo, que me lo dijo, me confesó, ¿ya? Ella se llevó todo lo que es la mercadería, que fue mi hermana Ivonne, y llegó al culto y me di cuenta de que no había pagado. Entonces ella fue a pedir consejo a un anciano. ¿Cómo debo hacerlo? ¿Qué tengo que hacerlo? Porque llevo todo el día en que el Espíritu me convence de que no pagué la mercadería. Vaya mañana y va y paga toda su mercadería. Y ella obedientemente fue y pagó todo. ¿Quién cree usted que dio testimonio de lo que Dios había hecho algo precioso en mi hermana Ivonne? La cajera. La cajera. La cajera lo primero que dijo, ¿para qué me lo paga? Si ayer cerraron las cajas, tengo que pagarlo. No es por mí, sino porque el que habita en mí. Y quiero ser testimonio de aquel que habita en mí. ¡Qué precioso! Pareciese que yo le hubiese dado un consejo y al final salí yo siendo administrado por mi hermana por ese buen fruto. ¿Vamos creciendo? Vamos creciendo. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Cuál es tu esperanza? ¿El mar de cristal? ¿Las calles de oro? Siempre me he cuestionado eso. Sobre todo cuando ponen unos ojos, sobre todo los que el Señor lo ha convertido en humildes,
y con bastante escasez, y cuando se le empieza a abrir las calles de oro, nuestra esperanza es la vida eterna. Esa es nuestra esperanza. Y que Dios nos quiere regalar preciosos escenarios, pero lo fundamental es la vida eterna. Dios me los bendiga. Hoy día estamos hablando con micrófono aquí. Esperemos que haya resultado bien, excelente. Recuerden ir creciendo, escuchen mucho, escuchen todo lo que es la palabra. Los que tienen Facebook, vuelvan a ver los cultos de los hermanos, ¿ya? Vuelvan a ver, revisen lo que están diciendo, pregunten, ¿ya? Pregunten a los predicadores, no entendí esto, hermano, ¿ya? Pero pregúntenlo con amor, sí. Pregunten, ¿ya? No entendí esto, hermano, o quiero aprender esto, pero pregunten, ¿ya? No se quede con ningún tipo de duda. El que pregunta va creciendo. Amén. Dios me los bendiga. Doy gracias al Señor por este momento especial, ¿ya? Muy especial el estar con ustedes, ¿ya? Así que doy gracias al Señor. Esperemos seguir trabajando por mucho tiempo, ¿ya? Se acerca el verano. Nuestras hermanas nos están empujando hacia las calles. Pensaba que iban a ser por el lado de los hermanos, pero fueron nuestras hermanas, como siempre, ¿ya? Como siempre, decía mi pastor Osvaldo Pereira, ellas representan lo más puro del Señor, son muy obedientes. Nosotros, la excusa del trabajo, que tenemos muchas cosas que hacer, ¿ya? Así que, hermanas mías, multiplíquense los días jueves, inviten, ¿ya? Inviten, hermanas, ¿ya? Hay muchas que tienen la enseñanza, no, esto es un sentir, cada una tiene que ir conforme al sentir. No, invite usted, invite, ¿ya? Invítenos. Si no llega, con el Señor, no. Pero está esa invitación. Y algún día va a estar en los tribunales de Cristo y va a decir, nadie me invitó. ¿Ya? Invite, para que vaya creciendo. Acá nos vamos cada uno animando, fortaleciendo. Afuera aparecen frutos que ni usted los conoce. Frutos muy preciosos. Muy preciosos. ¿Ya? Así que Dios me los bendiga. La paz del Señor